Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, también conocido como el Pescadito, es un exfutbolista guatemalteco que nació el 15 de septiembre de 1979 en la ciudad de Guatemala. Es considerado uno de los mejores jugadores del fútbol de la historia de Guatemala. Parte de la infancia del Pescadito Ruiz se desarrolló en la colonia de Bellos Horizontes, en la zona 21 de la ciudad de Guatemala. Desde muy pequeño demostró tener gran habilidad y pasión por el fútbol. Fue así que se entrenó constantemente en la disciplina. Ruiz comenzó su carrera futbolística en el equipo local del CSD Municipal en 1995, donde destacó como delantero. En 2002, Ruiz fichó por Los Ángeles Galaxy de la Major League Soccer, de la MLS, en los Estados Unidos, donde rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más importantes del equipo. En su primera temporada anotó 24 goles en 26 partidos, lo que le valió el premio de jugador más valioso de la MLS. De Franquino, rebota en Tyron Marshall, se viene la contra del Galaxy, allí la dejan para Chris Albright, Albright ya se reacomodó, qué bien lo de Tyron Marshall, miren qué pelota de Albright, que ahí está el Pescado, el gol, es campeón, es campeón, es campeón, es campeón. ¡Gol! Justicia desde arriba, el Galaxy es campeón, el Pescado lo coronó. Está llorando Jorge, está llorando el Pescado aquí abajo. Impresionante, el Pescado no bajó los brazos, impresionante, el Pescado la buscó, impresionante, el Pescado fue a todas, impresionante, el Pescado la definió. ¡Qué goleador! ¡Qué jugador! ¡Qué corazón! ¡Qué campeón es Carlos Ruiz! Ganaste todo este año, no te queda absolutamente nada. ¿Qué se siente? Eres la temporada más increíble de un jugador en la historia de esta liga. Sí, es para mí algo especial. Esto va dedicado al pueblo guatemalteco que sufre de hambre, de crimen. Esta alegría ojalá y llegue hasta el pueblo guatemalteco que no se lo merece. Ruiz jugó en Los Ángeles Galaxy hasta 2005 y luego pasó a jugar en varios equipos de la misma liga, incluyendo el Fútbol Club Dallas, el Toronto Football Club, el Philadelphia Union y el DC United. Carlos Ruiz es el único jugador en la historia de la MLS en anotar más de 100 goles y dar más de 50 asistencias. El Pescadito también es conocido por su carrera en la selección de fútbol de Guatemala, en la que jugó desde 1998 hasta 2016. Así es, le entregó 18 años de su vida y su carrera a los Chapines. Es el máximo goleador histórico de la selección con 68 goles en 133 partidos. Con la selección participó en 3 Copas Oro de la CONCACAF y es reconocido por ser el máximo anotador en la historia de las eliminatorias mundialistas, con 39 goles. Cifra que consiguió en su último partido como seleccionado nacional al marcar 5 goles en la victoria de Guatemala frente a San Vicente y Granadinas el 6 de septiembre del 2016, ganándole 9-3, récord que sigue ostentando en la actualidad. Carlos Ruiz, como ya lo sabemos, conocido como el Pescadito, tuvo una carrera exitosa y anotó muchos goles importantes a lo largo de su carrera futbolística. Y aquí vamos a estar hablando de algunos de los más importantes de su carrera. Baja la pelota y ya resuelve, como bien describe. ¡Golazo del Pescado! ¡Vámonos! ¡Golazo! 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 ¡Gol! Del Pescado Ruiz. Acaba de hacer el Pescado Ruiz de taquito y esto se llama Pocarín o Repóquer. Usted sabe cuánto vale eso. 5 cartas iguales. ¡Ja!
5 goles del Pescado Internacional Tillman, gol claro para el 7-2. Y sin los jokers, y sin las micas. ¿Qué tal? ¿Qué gol acaba de hacer el Pescado? De verdad, antología. El centro va a media altura, abre las piernas, parecía que dejaba pasar, pero no. Una vez sabe que la pelota va llegando a sus piernas, se abre ligeramente y después ¡tac! De taconazo con la derecha la manda al fondo y ya estamos 7-2, ya son 5 del Pescado Ruiz. Y el gol contra Jamaica en la Copa de Oro de la CONCACAF 2011. Allí el Pescadito pudo marcar un gol crucial en un partido de cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF 2011 contra Jamaica. Este gol permitió a Guatemala avanzar a las semifinales de la competencia. Está muy viva. Ahí es mejor puñetear para cualquier arquero. ¡Uy! De estos goles anotados en eliminatorias mundialistas. Una joya de goleador. Un crack. Un jugador distinto. Muy bien el Moyo para subir la pelota. Mejor el Pescado. Cómo le gana a Yermaní Taylor. Y con un cabezazo, con esa furia goleadora, como siempre ha tenido el jugador que muchas veces pudo haber sido discutido por X o Y razón, pero que no debemos olvidar jamás el corazón que le ha puesto a la selección guatemalteca. Prueba de ello sus 54 tantos con la bicolor, 29 de ellos en eliminatoria mundialista. El Pescado nos está salvando y nos lleva al partido del martes a buscar el empate en Estados Unidos. Compañeros, Walter Gómez, Luis García, reacciones en la parte baja. De nuevo es el Pescadito Ruiz, y en qué momento para la selección guatemalteca aparece ese hombre que siempre nos hace vibrar con los goles, ese jugador importante, el referente, el líder de esta selección, para decir estamos vivos, para marcar el gol que devuelve la esperanza a la gente que está en el estadio. Y cómo olvidar y no destacar uno de sus mejores goles a lo largo de toda su carrera, y ni más ni menos que con su país, que con su selección. Hablamos del gol que hizo con Guatemala frente a Costa Rica, haciendo una pirueta increíble dentro del área y para el desborde y explosión de toda la afición. Estos son solo algunos de los muchos goles importantes que Carlos Ruiz anotó a lo largo de su carrera. Su habilidad para anotar goles en momentos cruciales lo convierte en uno de los jugadores más importantes en la historia del fútbol guatemalteco. En su carrera, Ruiz ganó numerosos premios y reconocimientos, incluyendo 2 premios al jugador más valioso de la MLS, 4 selecciones en el equipo de las estrellas de la Major League Soccer y el premio al mejor jugador de Centroamérica y el Caribe en 2003. Y vos te estarás preguntando por qué le decían el Pescadito. A Carlos Ruiz se le llama el Pescadito debido a su celebración de gol que simulaba pescar. Después de anotar un gol, Ruiz solía hacer un gesto con las manos de un pez. Esta celebración se convirtió en su marca registrada y lo llevó a ser conocido como el Pescadito en el mundo del fútbol. En 2011, Carlos Ruiz fue incluido en el Salón de la Fama de la Federación de Fútbol de Guatemala. Después de retirarse del fútbol profesional, en 2018, Ruiz se ha mantenido activo en el mundo del fútbol como comentarista deportivo y entrenador de fútbol juvenil. El Pescadito es muy activo en la comunidad guatemalteca en Los Ángeles, donde ha fundado varias organizaciones sin fines de lucro para ayudar a los más jóvenes. Y así es, si vos no conocías la historia del Pescadito, sabrás que es otra de las grandes leyendas que nos ha dado el mundo del fútbol y que por sobre todas las cosas, como sabemos remarcar en este canal, es
un orgullo guatemalteco, es un orgullo chapín.